Muy buenos días a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien, que hayan podido descansar en este fin de semana, que hayan podido también retomar esta nueva semana con mucha energía, ya que pudieron y tuvieron la posibilidad de compartir con sus familias, de hacer otras actividades, tal vez de salir un poco y respirar ese aire que nos está regalando julio, finales de julio, y ya vamos a empezar con los vientos de agosto. Si tienen la posibilidad, así sea desde la ventana, elévese una cometa realizada de materiales reciclables, o haga actividades que los saquen a ustedes de esa cotidianidad, de los videos, de las pantallas, y compartan con su familia. En ese orden de ideas vamos a tener una actividad para historia, y esa actividad pues es una actividad la cual requiere ingenio, creatividad y también muchísima dedicación, porque es un ejercicio que nos va a tomar tiempo, es un ejercicio fácil, pero que ustedes van a tener que realizar para esta semana. Había una duda con respecto a las dos notas que tenemos de historia. Nosotros solamente tuvimos una actividad, que era una actividad de tomarnos unas fotografías junto con una información de cada uno de los pueblos que habitaba en Europa, ¿cierto? Y posteriormente se dio la configuración de los reinos. Entonces, de esa actividad nosotros tuvimos dos notas. Una que era la parte creativa, artística, de inventarse esos trajes, y la otra era la actividad de las características sociales de cada uno de esos grupos. ¿Listo? Espero haber contestado esa duda que me manifestaron en algún momento. Y como no hemos tenido tantas clases y no hemos tenido tantas sesiones, pues digamos que era necesario tomar esta actividad para precisamente tener allí esas evidencias de nuestro primer corte en el segundo trimestre, ¿vale? Espero haber solucionado, vuelvo y digo, esa duda. Listo, con respecto al botón de tareas, entonces, porfa, las tareas por el botón de tareas, no por comunicados, chicos. No dejemos también para última hora los trabajos, cosa que si se nos presenta algún inconveniente lo podamos solucionar antes de que sea la fecha y la hora de la entrega. No solucionemos esos problemas precisamente ya pasada la hora. Entonces tratemos de enviarlo con unas horas de anticipación. En caso de que haya algún inconveniente, entonces revisamos y miramos qué se puede hacer. La otra es que ustedes tienen los videos, ¿cierto? Hay unos tutoriales, ustedes pueden pedírselos a sus directores de curso para que no haya ningún problema en cuanto al envío y a la revisión de la tarea. ¿Por qué? Porque ustedes pueden verificar que realmente sí se envió la actividad a través de esos tutoriales que se han enviado incluso antes por las listas de difusión. Pregúntenles a sus padres. ¿Listo? Dados estos anuncios, entonces voy a empezar con la sesión del día de hoy. ¿Listo, chicos? Espero que se diviertan, espero que entiendan y que puedan de alguna manera comprender toda la lógica que había en la Edad Media. Entonces estamos en nuestro curso de Historia de grado séptimo. Nos vamos con la UTP número 19, fecha del 27 al 31 de julio. Meta de comprensión: comprenderá la influencia del régimen feudal en la organización de la sociedad europea de la Edad Media. Y estamos desde hoy trabajando nuestro desempeño número 2, que es indaga sobre el papel y la influencia de la Iglesia en la organización social y medieval. El tema básicamente es el feudalismo. Nosotros tenemos allí un mapa, ¿cierto?, que se configuró dentro de la lógica de la Edad Media, y hay reinos que evidentemente van a ser supremamente importantes porque, por ejemplo, acá en el reino de los francos teníamos al señor Carlomagno, ¿cierto? Y es que Carlomagno es el que va a dar la posibilidad de que este sistema feudal se desarrolle dentro de su periodo como emperador. Tenemos entonces los reinos y principados que se habían configurado dentro de Europa durante la Edad Media. Recordemos que estos imperios también se forman porque habían unas incursiones del norte de unos pueblos denominados los vikingos que hacían estragos en cada una de estas partes, incluso hasta Asia llegan, y ellos tenían que mantener como una
lógica de guerra, porque no solamente los vikingos eran una amenaza, sino que posiblemente habían de alguna manera rivalidades entre reino y reino. Sacro Imperio Germánico y el Reino de Francia siempre han sido como enemigos, ¿vale? Pero entonces vamos a ver esos orígenes del feudalismo, ¿cierto? Y es que resulta que cuando se forman estos grandes reinos, el monarca, ¿cierto? Es decir, quien tiene toda la autoridad, el rey, ¿cierto? Tuvo una dificultad que era incapaz de defender ese territorio. Para defender ese territorio, él tenía que entregar unas tierras que se denominaron feudos a estos señores que vemos también en pantalla, que son los nobles o los señores feudales, ¿cierto? Entonces el rey daba tierras a los señores feudales para que ellos, los señores feudales, gobernaran en nombre del rey, ¿vale? Allí también el rey le daba a los eclesiásticos o al clero, ¿cierto? A la parte de la iglesia, que en su mayor cantidad era una iglesia católica cristiana católica, y también pues ellos tenían que hacer su ejercicio religioso en nombre del rey. Estos señores entregaron las tierras a los nobles, ¿cierto? A cambio de que ellos se convirtieran en vasallos. Eso significa jurarle lealtad y fidelidad y ayudarle a las empresas militares, es decir, algunas peleas o algunas incursiones militares que el monarca decidiera hacer. Ese es el origen, que el rey no podía defender su territorio a cabalidad, así que necesitaba varios señores que se hicieran cargo de esos territorios. Bien, teníamos este mapa conceptual donde el feudalismo entonces nosotros lo vamos a conocer como un sistema de organización social, política y económica que se da en Europa durante los siglos X al XV, ¿vale? El nacimiento se da en el 10 o en el 11, el desarrollo en el 12 y 13 y la crisis empezó desde el 14 y finaliza el 15, siglos estamos hablando, ¿vale? Pero, ¿qué es el feudalismo? Si nosotros buscáramos el feudalismo dentro de un diccionario, dentro de algo un poco más conceptual, vamos a ver que es un sistema de gobierno, de organización económica, social, política, que se da propiamente en la Edad Media y en la cual existe una serie de lazos y obligaciones que vinculan a vasallos y a señores. Ya vamos a ver con más claridad esto. Y finalmente, hay una frase que se dijo por allí que dice que el feudalismo se fundaba en el vasallaje y fidelidad a cambio de protección. ¿Cómo así? Como nosotros tenemos dos clases que son los privilegiados, ¿cierto? En los cuales nosotros encontramos la nobleza y el clero, y en los no privilegiados encontramos los campesinos y los habitantes de las ciudades, ¿cierto? Vamos a empezar a ver cómo funciona la relación entre privilegiados y no privilegiados, ¿cierto? Cómo ellos se relacionaban. Nosotros tenemos un emperador, un máximo emperador, ¿cierto? En este caso hablábamos de Carlomagno. Carlomagno vendría a ser el emperador, pero al ser su territorio tan grande tuvo que ceder poderes y tuvo que darle a ciertos señores un poder dentro de unas tierras, ¿cierto? Al emperador lo precede el rey, ¿cierto? El rey toma las decisiones administrativas, ¿cierto? Pueden haber varios reyes dentro del imperio, ¿cierto? Y ese rey va a darle, digamos que, unas tierras a los duques. Los duques a su vez dividen esas tierras y se las entregan a los marqueses o al marqués. El marqués divide ese territorio y se lo entrega a los condes, ¿cierto? Los condes, como son de todas maneras grandes esos territorios, se los entregan a los vizcondes o al vizconde, y finalmente el vizconde, si hay mucho territorio, se lo entrega a un varón, ¿cierto? Esto estamos hablando de imperios grandes que necesitaban una capacidad de gobernar, una capacidad de vigilancia mucho más grande,
¿cierto? Y estos son como esas escalas que hay. Es importante que las tengan en cuenta porque no podemos hablar igual de un duque que de un varón o un emperador, al igual que un varón, ¿no? Son totalmente diferentes. ¿Cómo funcionaban entonces las relaciones sociales dentro del feudalismo? Resulta que entonces el emperador, bueno, vamos a hablar de un rey, funcionaba de la siguiente manera. ¿Cómo funciona? Tenemos un rey que entrega un feudo, es decir, una tierra, a un noble, ¿cierto? Eso es lo que el rey le entrega. Pero este señor, el noble, puede ser un conde, le tiene que entregar fidelidad al rey, ¿cierto? Tiene que entregársela. Él le entrega una tierra, pero él le responde con fidelidad al rey. No puede serle fiel, no puede traicionarlo, y en ese orden de ideas, si se traiciona, pues evidentemente le van a quitar su feudo y su poder. Ese era el contrato feudal. Pero iba más allá. ¿Por qué? Porque funcionaba también dentro de otro ámbito. Y es que ese noble, ¿cierto?, que es una clase privilegiada, también podía tener un contrato feudal con un vasallo, es decir, con un siervo. Él le entrega una tierra para que él pueda sembrar, pero él le entrega fidelidad y aparte de eso entrega otras cosas. Entonces, funciona dentro de esa estructura de los privilegiados como en la estructura de los no privilegiados. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos un vasallo, llámese, este puede ser el rey y este puede ser un conde, o este puede ser un varón y este puede ser un campesino, ¿cierto? El señor le da protección militar, le da defensa judicial y le da una tierra para que tenga el sustento. El vasallo va a ayudar al señor con ayuda militar, le va a dar los consejos que necesita para su tierra y también va a pagar unos impuestos, ¿vale? Esos impuestos salen, pues, evidentemente de la tierra. Y hay una ceremonia que es la ceremonia del homenaje que estábamos viendo también en la pantalla anterior, que es ese juramento de lealtad. Cuando ellos iban allá donde el señor feudal y le decían, yo aquí postrado de rodillas voy a serle leal, voy a serle fiel, voy a cumplir con ese contrato, ¿cierto?, feudal, que es pagar los impuestos, servir en caso de guerra, darle consejos, ¿cierto? Entonces se juraba la lealtad. Entonces por eso es tan famosa esta imagen cuando entonces en las películas con la espada se la colocan y entonces usted es un siervo de este rey o de este señor feudal o de este varón o de este conde según la escala que les mostré anteriormente, y allí en esa ceremonia es donde ellos cierran ese contrato social que veíamos en esta diapositiva. He aquí también la imagen, ustedes la ven a mano izquierda, de esa ceremonia de homenaje, ¿cierto? Esa ceremonia de homenaje, entonces era una vaina muy importante porque allí es donde se firmaba básicamente el contrato que estábamos viendo, ¿cierto? Bien, chicos, para entender también todas estas relaciones nosotros tenemos que básicamente vivir en un territorio feudal, ¿cierto? Entonces vamos a dejar en nuestro botón de tareas esta actividad práctica y vamos a jugar básicamente a ser arquitectos de la Edad Media, ¿vale? Tenemos primero una exigencia de materiales, que todos los materiales en su mayoría, por favor, con material reciclado, es decir, cartón y cosas que ustedes vayan sacando, ¿cierto? Tienen que ser muy creativos, por eso les dije, tienen que ser muy creativos para llevar a cabo esta tarea. No compren materiales, no es un momento para que nosotros derrochemos el dinero en materiales súper costosos, sino que tenemos a la mano materiales de uso cotidiano, botellas, cartón, plastilina, algunas cartulinas que estén por ahí como ya utilizadas, las podemos volver a utilizar. Bueno, la pintura, bueno, como que podemos volverlas un poco más estéticas, ¿cierto? Posteriormente a tener esos materiales que voy a utilizar, vamos a ver este video de nuevo cuando estén haciendo la actividad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque les voy a explicar a continuación cómo funcionaba un poco el territorio feudal. Y finalmente, pues la entrega va a ser una foto de su maqueta con todas las partes de ese sistema feudal.
Este es la primera diapositiva. Entonces nosotros tenemos acá un castillo, básicamente ese castillo a veces tenía una ciudad adentro, y allí vivían tanto los gobernantes o el señor feudal como los comerciantes y artesanos, ¿cierto? Esa es la primera parte. La segunda parte son las tierras que pertenecen a todo el feudo, ¿cierto? Y que son las tierras comunales. Allí, básicamente, todo el mundo pastorea, todo el mundo lleva las vacas a comer, las ovejas, bueno, todo este aspecto comunal, ¿cierto? En tercer lugar, tenemos las viviendas de los campesinos que se denominaban como aldeas, ¿cierto? Y tenemos entonces la parte número 4, que son los mansos, que son las tierras que el señor feudal le cede a los campesinos. ¿Se acuerdan con este contrato social de la Edad Media? Y finalmente acá tenemos las reservas señoriales, que son las reservas del señor feudal, de donde él básicamente saca todo el provecho para él. Pregunta, ¿será que las tierras mansas son igual a la reserva señorial? Pregunta, ahí queda para que ustedes se lo piensen. ¿Cómo funcionaba el feudo? ¿Cierto? Nosotros tenemos aquí el castillo, en ese castillo a veces estaba dentro de la bueno, el castillo sí es el hábitat, pero había una fortificación y en esa fortificación entonces estaba una ciudad, ¿cierto? Y teníamos la aldea, ¿cierto? En la aldea nosotros pues básicamente van a vivir los campesinos y acá las clases privilegiadas. También tenemos una iglesia y tenemos unos prados comunales, ¿cierto? Acá entonces nosotros vamos a tener las tierras de cultivos de los campesinos que veíamos, en la cual sembraban, en el primer año sembraban barbecho, avena, legumbres y trigo, para rotar, ¿cierto? Después entonces, donde sembraban barbecho, entonces sembraban legumbres, acá sembraban trigo y acá barbecho. Eso para rotar los cultivos, porque si no la tierra se pierde, se erosiona y ya no sirve esa tierra. Entonces la aldea es la que básicamente hace este trabajo. Los campesinos tenían que reservar el 10% para la iglesia y eso no era negociable. Sí o sí, de todo lo que usted trabajara como campesino, tenía que darle el 10% a la iglesia. Y habían unos pastos comunales que la aldea podía utilizar para las cabras, para las ovejas y para las vacas. La aldea, aparte de eso, entonces, talaba, sacaba la madera, pagaba unas rentas, ¿cierto? Pagaba los impuestos y digamos que a veces tenía que trabajar gratis en la reserva del castillo. Los campesinos trabajaban en su tierra para su sustento y el sustento de los demás aldeanos, pero también trabajaban para un día, bueno, días gratuitos donde no había una paga, sino eran obligación para que ellos pudieran vivir. ¿Listo? Tenemos acá un ejemplo entonces de otro feudo, ¿cierto? A nivel organizacional, donde tenemos el castillo, tenemos las aldeas, varias aldeas, unas tierras señoriales, unas aldeas y bueno, como toda la fortificación. Acá igual tenemos el castillo, la iglesia, unas reservas señoriales, una aldea. Generalmente este laguito era para evitar que los enemigos pudiesen entrar al castillo, por eso había como este lago alrededor del río y muchas veces colocaban caimanes y colocaban como animales muy agresivos en estas tierras. ¿Listo? Les voy a dejar un video de ayuda, un video que nos va a ayudar a entender como toda esta estructura de la Edad Media y espero que se diviertan entonces haciendo su tarea. No lo olviden, tienen 8 días, chicos. ¿Listo? No siendo más entonces la sesión del día de hoy, espero que se hayan divertido, espero que aprendan y que se diviertan con esta actividad, chicos. ¿Listo? Nos vemos la próxima sesión. Un abrazo.